de nuestro Señor Jesús. Y antes de empezar quiero invitarlos a que abramos la palabra en Juan 20, ahí donde vamos a estar hoy, en Juan 20. Pero antes de que empecemos, sí es un poquito extenso, pero hemos venido a aprender. Y es necesario que entendamos, yo sé que todos aquí tienen un caminar con el Señor, pero es necesario que comprendamos la perspectiva, lo que significa la resurrección. Y vamos a hablar al comienzo algunas bases de las que todos sabemos, pero que desde ahí tenemos que partir. ¿Cuántos saben que sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo? No existe el cristianismo. Porque como hablé al comienzo, cuando venimos de una religión católica nos enfocamos en eso, en muchas cosas, que el Viernes Santo, que la muerte, pero para nosotros es Cristo vive. Entonces sin resurrección no hay cristianismo. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la resurrección que valida que Cristo es el eterno Hijo de Dios. Cristo en Romanos 1:4 fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. También es la resurrección que demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, entonces podríamos concluir que Él murió por sus propios pecados y no ganó nuestra salvación. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos salvaciones por el Señor Jesús y por la victoria que Él tuvo sobre la muerte? Sin la resurrección, Pablo dice en 1 Corintios 15, esto es un poco como de doctrina básica, pero cada uno de ustedes puede anotar los versículos para que después lo lean en casa. 1 Corintios 15 dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ¿qué sucedería? Todos vamos al infierno, porque la única manera de saber que la muerte de Cristo en verdad fue aceptada por Dios y propició la ira de Dios en contra de nuestro pecado es porque Dios lo levantó de entre los muertos. Además, si Cristo no resucitó, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Si Cristo no resucitó, nosotros no tenemos ninguna esperanza que un día nosotros también seremos resucitados. La resurrección de Cristo es las primicias de nuestra resurrección. Es la primicia, porque el primero fue resucitado. Por eso Juan nos recuerda en 1 Juan 3:2, que cuando nosotros seamos resucitados, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo argumenta que sabemos que tenemos vida eterna porque el Espíritu de Dios que levantó a Cristo mora en nosotros. Romanos 8 dice Pablo que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿dónde mora? ¿Dónde mora? El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el Espíritu Santo. Pues el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces la resurrección no es algo que nosotros vamos a decir, ay, si Cristo resucitó, qué chévere, y hoy lo alabamos. Si Cristo resucitó, es la esperanza para nosotros que un día también nosotros resucitaremos. Recuerde que Pablo en Romanos 10:9 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Cuántos se saben ese versículo? Dice, porque si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y este versículo es específico para cuando la persona va a bautizarse. Dice, si confesares con tu boca, porque uno tiene que confesar con su boca lo que sucedió, ¿cierto? Que el Señor levantó a Dios de entre los muertos. Es interesante este énfasis de la Escritura sobre la resurrección, porque hoy en día en muchas iglesias lo que se enfatiza es en la muerte, que Cristo fue crucificado, que Cristo murió, y claro, eso es una verdad, pero nosotros también enfatizamos que Jesucristo resucitó, porque si solamente enseñamos la muerte, ¿qué sucede? Hay un error doctrinal. Porque dice que él murió y es un hecho, pero el Señor resucitó. ¿Cuándo? Si ustedes saben, al tercer día, exactamente, al tercer día.
El mensaje central de la Biblia es que Cristo crucificado resucitó. El Cristo crucificado vive hoy y esto siempre ha sido el centro del Evangelio. Y es a lo que nosotros tenemos que enseñarle a las personas, que Jesucristo resucitó, porque solamente le decimos a las personas, Cristo murió por ti, pero Cristo también se levantó por ti, porque a través de su resurrección es que nosotros tenemos salvación. En Hechos 1, cuando Cristo envía a los apóstoles al mundo y los envía con un mensaje del Evangelio, ¿qué les dice? Dice, y me seréis testigos. Y la pregunta es, ¿testigos de qué? Cuando le dijo a los discípulos, testigos de su resurrección. En Hechos 2 también Pedro dice que Pedro se para ante la gente y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo mismo que Pablo dice en Hechos 26, en Cristo, dice, le apareció y le llamó para ponerle por testigo. Juan también dice en Primera de Juan, que da testimonio, que es testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Ustedes sabían que Juan fue uno de los testigos oculares de la resurrección del Señor. Ahora, hoy tenemos la dicha de llegar al capítulo 20 de Juan, es donde se va a basar el mensaje. Y Juan una vez más quiere poner en alto a Cristo, porque ese es el énfasis del capítulo 20. Poner en alto a Cristo, quiere exaltar a Cristo, quiere ayudarnos a poner nuestra fe en Él, quiere ayudarnos a creer constantemente sin cesar en Cristo. Este es el punto, no solamente la resurrección, sino a través de la resurrección es que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús y creamos en Él. En Cristo, dice, solamente en Cristo, que murió por nuestros pecados, en Cristo que fue sepultado y en Cristo que resucitó al tercer día. Recordemos la desesperación de los apóstoles y antes de que entremos a leer, vamos rapidito a pasar así para que después podamos llegar versículo por versículo. Recordemos la desesperación de los apóstoles cuando Cristo fue sepultado. El autor de la vida se quedó en la tumba. Y Juan nos relata que la esperanza de ellos había terminado. Ellos vieron que su maestro había sido, lo mataron, lo pasaron por castigo, pero ¿cómo quedaron los discípulos en ese momento cuando vieron que el Señor se había muerto? ¿Qué creen ustedes que pudo haber en ellos? Confusión, gracias, desesperación, tristeza, desesperanza. A quien habían seguido estaba en la tumba. En ese momento ellos obviamente no entienden y lo desafortunado y lo triste es que ellos no creían lo que el Señor les había dicho, porque no solamente el Señor murió, sino el Señor en su caminar les había advertido que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Entonces en ese momento lo triste es que ni siquiera ellos creyeron que el Señor sería resucitado. Entonces, ¿qué pudo pasar en ellos? Se acabó su esperanza, se acabó todo lo que ellos habían caminado. Ya sabemos que Cristo resucitó. Entonces Juan busca en estos primeros 18 versículos crear en nosotros o ayudarnos a sentir lo que los discípulos experimentaron, que Juan nos hace esperar. Y vamos a ver que los primeros 18 es como nos cuenta qué sintieron ellos cuando llegan a la tumba, pero ya después del 19 en adelante vamos a ver lo que ellos experimentaron cuando se dan cuenta que el Señor verdaderamente había resucitado. Ellos lo que pudieron decir fue en su desesperación, alguien se robó el cuerpo. ¿Qué pasó con el Señor? El Señor ya no está aquí. Piensen ustedes, si el Señor caminara con nosotros en este tiempo y usted llega a la tumba y en la tumba no hay nadie, ¿usted qué diría? ¡Ay, Dios mío! Yo no me imagino, esa gente estaba en pánico. La tumba estaba vacía, el Señor no estaba. Pero luego el Señor decide aparecérsele a María Magdalena. Y lo increíble, y en lo que vamos a ver más adelante, ¿a quién se le apareció el Señor? Se le apareció primero a María Magdalena. Y ustedes sabían que María Magdalena era una mujer que estaba endemoniada y loca. Y los apóstoles no creyeron el reporte que María les había dado, porque María viene y les dice rápido a ellos, la tumba está vacía, se robaron el cuerpo. Póngase en el lugar de los apóstoles. Si viene una mujer que había sido endemoniada y una loca, ¿usted le creería? Usted no le hubiera creído. Marcos
comenta que los apóstoles no le creyeron. Lucas agrega que pensaron que sus palabras eran disparates, una locura. Y entonces Juan nos ayuda a sentir ese suspenso que experimentaron los apóstoles. El cuerpo no está y la tumba está vacía. Dicen, hay rumores de ángeles, rumores que Cristo vive. ¿Qué habrá pasado? Entonces aquí en Juan 20, del 1 al 18, vamos a ver 3 etapas de la resurrección que experimentaron esos discípulos, que nos van a relatar y nos van a motivar para que nosotros confiemos en ese Jesucristo resucitado. Vamos a ver 3 etapas en esa resurrección. La confusión, como dijo Gisela ahora. La segunda es la afirmación y la tercera la aparición. Entonces vamos a leer Juan 20 del 1 al 18. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Cuando yo lea, ustedes pongan atención todas esas palabras que dice aquí. Dice, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado al Señor y no sé dónde le han puesto. María lloraba. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Entonces vamos a empezar desde ahí, pero voy a pedirles que oremos en este momento. Ustedes saben que no hay ni un hombre, un solo hombre, que pueda enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica y tiene tantos detalles y fue escrita en otro tiempo, en otro idioma. Cada uno de nosotros a veces vemos la palabra con otra perspectiva, pero yo voy a invitarle hoy que oremos y que usted le pida a Dios que usted pueda ver cada detalle de lo que vamos a hablar de la resurrección, porque nos concierne a nosotros. Y nosotros podemos identificarnos con este hecho que sucedió, porque muchos hemos leído este pasaje, pero solamente hemos visto la resurrección, pero no hemos visto lo que está entre líneas, lo que la palabra también quiere enseñar. Vamos a orar. Señor, hoy Señor te damos gracias, Dios, porque nos has dado esperanza. Y nos has dado, Señor, este texto tan maravilloso para enseñarnos, Señor, que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que está a la diestra intercediendo por nosotros. Y como siempre te rogamos, oh Dios, en esta mañana que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dé ojos para creer, porque eso es lo que necesitamos,
ojos para creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, que no le hemos visto todavía, pero que le amamos, ayúdanos, Señor, a depositar toda nuestra fe en Él, en el nombre de Cristo. Amén. Porque este es parte del mensaje, que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesús, que nosotros podamos creer en la palabra, porque nosotros desafortunadamente todavía no creemos en la palabra. Entonces vamos a comenzar con la primera etapa de la resurrección, la confusión. Y Juan en esta sección pone casi todos los verbos en tiempo presente. Lo hace muy vívido para que nosotros podamos entender que María dice, María viene muy de mañana, es todavía oscuro, va a la tumba, dice, ve la tumba vacía, luego corre a Pedro, le dice, es como el apóstol lo que hace es mostrarnos y llevarnos a un momento que la escena está sucediendo. No nos hubiera podido poner verbos en tiempo pasado para nosotros ver que esto sucedió hace mucho tiempo. Sin embargo, es muy explícito porque nos habla todavía en el presente. Es como si quisiera llamar nuestra atención. Lo primero que dice aquí es que esto ocurre en el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Se ha batallado mucho que por qué nos reunimos el sábado, por qué el domingo, por qué el viernes. Dice que era el primer día de la semana. Y esto sucede el primer día de la semana, o sea, el domingo. Y desde ese momento ya nuestra adoración se concentra en el día domingo, en el primer día de la semana. Y también en el versículo 26 veremos que la segunda vez que Cristo aparece a sus discípulos, otra vez fue el día domingo, exactamente 8 días después de que Él resucitó. Pablo nos instruye en 1 Corintios 16:2. Si usted quiere ir rápidamente a 1 Corintios 16:2, donde dice que nosotros debemos, si alguien lo quiere leer rápido, 1 Corintios 16:2. Dice, Pablo nos instruye en Corintios 10, 1 Corintios 16:2, que debemos reunirnos cada primer día de la semana. Juan llama el domingo el día del Señor. Y Apocalipsis 1:10, porque es el día que celebramos y recordamos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Alguien busque rápido Apocalipsis 1:10, porque no quiero que después diga, uy, ¿de dónde se sacaron eso? Sí. En el día del Señor, es el domingo, el primer día de la semana. Entonces dice aquí que María, el día domingo, corre a la tumba. Parece que aunque José de Arimatea y Nicodemo, aunque pusieron las especies en el Señor, porque ustedes se acuerdan que ellos ponían especies y arreglaban los cuerpos para enterrarlos, pero resulta que el día viernes lo hicieron, pero ellos tenían tanta prisa que ellos lo hicieron antes del día de reposo. Entonces las mujeres no pudieron ungir como ellas querían el cuerpo, porque todo eso sucedió el viernes y tenían que correr a hacerlo antes del día de reposo, porque ¿cuántos saben que el día de reposo no se hacía nada? El día de reposo era el día de reposo, no lo podían ungir el cadáver ese día. Entonces corrieron y parecen que no lo hicieron como debían hacer, y estas mujeres tenían como esa preocupación que no habían ungido el cuerpo como ellas querían. Entonces Juan solamente específicamente en Juan se menciona, Juan solamente menciona a María Magdalena, pero en los otros evangelios vemos que dice las mujeres. No es que los evangelios se contradigan, recordemos que cada uno cuenta desde la perspectiva que lo vivió, y Juan lo que quiere enfocar es el milagro, lo que pasó en María, pero en todos los evangelios dice las mujeres. Fueron, dice que María Magdalena corrió esa mañana y dice que ella se fue rápido, dice muy de mañana ella corrió. ¿A qué corrió ella?
Ella corrió a la tumba, ¿cierto? Ella dice, y Juan hace referencia, dice que hasta ahora estaba saliendo, dice que era muy de mañana. En la escritura y en todos los libros dice que ni siquiera había clareado. Pero eso lo que él quiere mostrarnos es que María tenía una urgencia, tenía una necesidad de correr. ¿Cuántos de nosotros cuando alguno ha partido de nuestros seres queridos queremos rápido ir a ver, a llevar flores? Hay que recordar que no son contradicciones, es el punto de vista de cada uno de los discípulos. Entonces, como el sábado, el día de reposo, no pueden visitar el cuerpo, entonces ella se levanta muy temprano y va a ver la tumba. Juan dice, siendo aún oscuro, es decir, que era en el amanecer. El sol ni siquiera había salido en Jerusalén. El sol ni siquiera había salido, pero María se levanta muy temprano, ella se pone sobre sus pies. Dice, todavía está la sombra en el monte de los olivos. Y el hecho que dice que aún muy oscuro es una evidencia del testimonio verdadero de un testigo ocular que está narrando las cosas como sucedieron. Lo cuenta así en primer lugar porque demuestra el amor que María Magdalena tenía por el Señor, que llega tan temprano. En el momento que ella se pudo poner sobre sus pies, corrió hacia la tumba. Todavía no resplandece, es muy oscuro. Nadie sabe lo que ha pasado en esa tumba. Y para la sorpresa de María, cuando llega, dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora sabemos por los otros evangelios que el Sanedrín había puesto soldados. ¿Cuántos recuerdan eso? El Sanedrín puso soldados para que cuidaran esa tumba. Y lo increíble es que el Sanedrín no quiso que los apóstoles fingieran una resurrección. Y es interesante, porque aún los judíos impíos, ellos esperaban más en un intento de resurrección que los mismos apóstoles. Porque recordemos, ellos estaban tristes y confundidos, pero el Sanedrín se había puesto soldados para que cuidaran la tumba. Qué vergüenza, ¿verdad? Que otros crean más en que podía suceder algo que los mismos que habían caminado con él. Y no solamente habían caminado, sino si usted ve más atrás, el Señor les había dicho o no les había dicho que iba a resucitar. El Señor se los había advertido que él iba a resucitar, pero ni siquiera ellos creyeron. María llega a la tumba y dice que la piedra la quitaron. Está al lado de la tumba vacía. Y es interesante que veamos que el Señor, ¿para qué existe la piedra? ¿Para qué fue quitada la piedra? ¿Para que el Señor saliera? No, porque el Señor es omnipresente y el Señor no necesitaba que la piedra se quitara. La piedra se quitó, era para que los que venían entraran a la tumba y vieran lo que había sucedido. No era para él, porque el Señor puede aparecer donde quiera y estar donde quiera. Sin embargo, la piedra se quitó para que ellos entraran y vieran. ¿Qué dice el versículo 2? 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María corrió a dar el reporte. María entró en pánico. María estaba confundida. Y ella corre a decirle a los discípulos: se robaron el cuerpo. Es una crueldad. Se robaron el cuerpo. Entonces corre a la casa de Simón. Y luego van y recogen a Juan. Seguramente, según los escritos, dice que ellos estaban siendo hospedados cerca. Juan era el discípulo amado del Señor y era un discípulo humilde. Sin embargo, no dice Juan, dice el discípulo amado. Ni siquiera él se relata al mismo como: ay, yo soy el amado del Señor, sino dice el discípulo amado. La precisión de las palabras de Dios es increíble. Noten que María no dice: han llevado el cuerpo y no sé dónde lo han puesto. Dice: no sabemos dónde han puesto el cuerpo.
Y aquí más vemos una evidencia que no fue solamente María, porque en los otros evangelios dicen que habían más mujeres que habían ido con ella a ver el cuerpo, a ver la tumba del Señor. Entonces, 4 testimonios del mismo evento, desde diferentes perspectivas, enfatizan cosas diferentes. Entonces dice, María, el cuerpo no está, que dice el versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Entonces va Pedro y Juan a ver qué es lo que sucede. Y dice que juntos corren, pero llega primero Juan. Y de acuerdo, todos los escritos dicen que Juan llega primero porque Juan era más joven que Pedro. Juan pudo correr más rápido que Pedro. Y llegan a ver la tumba, a ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué dice el versículo 4? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan dice en el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bajándose a mirar, es la idea de mirar intensamente. Y Juan enfatiza el susto y el shock que él tuvo cuando vio que los lienzos estaban ahí. Solamente los lienzos, él no vio el cuerpo, pero ni siquiera pudo moverse, él quedó paralizado. Me imagino que en su mente estaba corriendo a toda velocidad. Y es que la historia de María, de la tumba vacía, ya no tiene sentido. Dice, se llevaron el cuerpo del Señor a otro lugar. Si se hubieran llevado el cuerpo del Señor a otro lugar, ¿creen ustedes que ellos habían tomado el trabajo de quitarle los lienzos? ¿Para qué le quitaban los lienzos? Entonces ellos ven, y eso fue por eso entran en shock. Se llevan el cuerpo del Señor, pero los lienzos no solamente estaban ahí, sino de acuerdo a la escritura dice que los lienzos estaban doblados. Y dicen que el sudario era el pañuelo que le habían puesto al Señor en la cabeza. El sudario estaba en un lado y los lienzos estaban en otro, completamente doblados. El versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro ve la tumba vacía y también entra en shock. Tuvo en la mente de Juan, los lienzos están ahí, exactamente lo que ellos pensaron, ahí están los lienzos. El sudario está en otro lugar. El sudario es un pañuelo, que es una palabra en griego, que estuvo en la cabeza de Cristo, estaba doblado. Entonces tenemos a esas personas, tenemos a Juan y a Pedro, a María, a las otras mujeres, en un estado de confusión completo. Si ustedes también hubieran llegado a la tumba, ¿hubieran quedado confundidos o no? Todos estaríamos en shock. Se llevaron el cuerpo, no hay nadie, la tumba, la piedra se movió. Y es importante que nosotros entendamos lo que esto implica. Porque a veces nosotros leemos esta escritura, vemos la confesión, vemos lo que sucedió y vemos todo como algo muy ingenuo y muy bonito. Ay, qué bonito, ay, María lloró, ay, qué lindo. Sin embargo, esto fue un pecado para ellos. Porque la confusión implica incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque ellos no creyeron las palabras que el Señor les había dicho. ¿Cómo debían estar ellos? Ellos deberían estar contentos. Si ellos hubieran creído la palabra del Señor, ellos deberían estar saltando. Y en ese momento cuando llegan y ven la tumba vacía, yo pienso que todos hubieran dicho, ya el Señor resucitó. Si alguien le promete algo y usted ve qué pasa, ¿usted qué diría? Si usted le creyó lo que la persona le dijo, usted diría, yes. Sin embargo, ellos estaban aterrados, confundidos, llorando, agobiados. Entonces esto les fue contado como un pecado. Y Cristo les va a llamar su atención. Juan dice en el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. El problema es que ellos no entendían. Ellos no creían en la escritura. Entonces vemos que a Tomás, ¿qué le dijo a Tomás? ¿Ah? Le dice, tienes que meter el dedo para creer. ¿Qué necesitamos nosotros para creer en las palabras del Señor?
Cristo lo regaña, le dice, no seas incrédulo. Esto lo va a encontrar en Lucas 24. Cristo dice a sus dos discípulos insensatos, tardos de corazón para creer. Debían haber esperado la resurrección al tercer día, como Él les había dicho. Juan, Pedro debían estar en la tumba la mañana del día domingo esperando celebrar la resurrección, porque habían creído lo que su maestro les había enseñado, pero desafortunadamente no, ellos no creyeron. Su confusión los lleva a la incredulidad. Optaron solamente por creer lo que podrían ver con sus ojos físicos. Creyeron que Cristo estuvo muerto y que no iba a regresar. No creyeron lo que Cristo les dijo. No creyeron a la palabra de Cristo. ¿Qué lección tan grande para nosotros? Porque nosotros no debemos creer lo que vemos en el mundo, sino debemos creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el texto. No creer lo que nuestros ojos físicos muestran, lo que vemos, sino que lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué lección para nosotros? Y esa es la primera lección que quiero que aprendamos hoy. ¿Cuántos de nosotros vivimos dudando todavía y no creemos lo que está aquí? Nosotros creemos lo que vemos, nosotros creemos en lo tangible, nosotros creemos en lo que nuestros ojos, en lo que nosotros podemos hacer. Pero ¿cuántos de nosotros hemos leído la Escritura? Y si el Señor lo dice aquí, el Señor lo va a hacer. Si el Señor lo dice en su palabra, vea lo que usted vea, usted crea lo que dice aquí. Desafortunadamente es porque nosotros no leemos la palabra y nosotros no conocemos las palabras del Señor. Por eso todavía nosotros vivimos por vista, mas no por fe. ¿Cómo nosotros estamos frente a esto de creer? Cada uno piense, ¿cómo está usted frente a esto de creer a la Escritura? ¿Creen ustedes a la palabra de Dios? Amén. Usted debería decir amén, porque eso es lo que nosotros debemos creer. Usted no puede seguir creyendo a las circunstancias de la vida. Usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Exactamente, porque los discípulos es donde nosotros tenemos que tomar referencia y no cometer lo mismo. Si el Señor dijo que lo va a hacer, lo va a hacer, pero nosotros necesitamos basarnos en la palabra. Cuando nosotros vemos las cosas que van mal, ¿entramos en pánico? Sí, ¿cierto? Muchas gracias, señora Odalinda. Sí, así es. Eso somos nosotros. Cuando vemos que todo está cuesta arriba, ¿qué hacemos? Entramos en pánico como ellos, que van a la tumba, no ven al Señor y entran en pánico. ¿Entramos en confusión? Claro, entramos en confusión. ¿O estamos poniendo nuestra fe en la palabra de Dios? Nosotros ponemos la fe en hombres, ponemos la fe en las cosas que vemos, que podemos palpar, pero no ponemos nuestra fe a lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Lo crea usted o no lo crea, se va a cumplir. Pero nosotros entramos en confusión, en pánico, en agonía y empezamos a correr como locos porque no creemos a la palabra de Dios. Cuando no tenemos finanzas, ¿qué hacemos? Correr a pedir prestado, correr a meter la mano. Pero creemos cuando dice el Señor que Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Nosotros creemos verdaderamente a la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas están aquí que todavía batallamos y no creemos? ¿Cuántas cosas nosotros todavía estamos ahí, como las ondas del mar, de aquí para allá, pero no creemos a lo que dice la palabra? Y sin embargo a ellos se les había dado la palabra. Y a nosotros se nos dio la palabra y nosotros tenemos la Escritura. Pero nosotros nos vamos tras hombres, nos vamos tras eventos, nos vamos ante el mundo, pero no creemos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el mundo tendréis aflicción, pero yo estaré con vosotros. ¿Tiene usted esa seguridad en su corazón cuando todo está mal? No, pero no importa porque Cristo está en mi corazón. ¿Usted puede decir eso? ¿Cuántas veces el Señor dice, mía la plata es el oro, yo te lo voy? ¿Le crees tú a Él? No, no le crees nada. Nosotros no creemos a la palabra de Dios. Todavía no tenemos esa conciencia que no es solamente leer por leer. Es leer, es comer, que entra en nuestro corazón, pero usted con su mente sabe que es la palabra de Dios y se va a cumplir porque se va a cumplir. Entonces todos hemos exaltado y a veces hablamos, ay, los discípulos del Señor, sí, ellos caminaron con Él 3 años y aprendieron,
pero nos habíamos detenido a ver que ellos también estuvieron en incredulidad. Hermanos, Dios es soberano. Todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Todo lo que dice su palabra se va a cumplir. No importa cómo se vean las cosas. No importa si todo parece que se acabó. No importa si la tumba está vacía. Si el Señor dijo que va a resucitar, Él va a resucitar. Si el Señor dijo que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo les quiero preguntar hoy, ¿qué promesa de Cristo a usted todavía usted batalla y le cuesta creer? Piense o escríbanlo ahí. ¿Qué promesas de Cristo usted todavía no le cree? No seamos incrédulos. Cuando Cristo promete que Él nos va a ayudar en nuestras batallas, Él nos va a ayudar. Cuando el Señor dice que Él nos va a ayudar en nuestra debilidad, Él nos va a ayudar en nuestra debilidad. Que nos va a ayudar en medio de nuestro pecado, porque eso lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando. Él nos va a ayudar contra nuestro pecado. ¿Todavía tú crees que el Señor va a regresar? ¿Que Él va a venir por nosotros? Es algo que nosotros, si seguimos caminando en el cristianismo y no tenemos esa esperanza que el Señor va a venir por nosotros, ¿qué va a suceder? Va a venir como a los discípulos y tal vez el Señor va a estar ahí y nosotros ni siquiera lo vamos a ver. Él viene por su iglesia, pero no lo vamos a ver porque ni siquiera creemos. Pasemos a la segunda etapa, ya pasamos la confusión, ahora vamos a llegar a la afirmación, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Quién fue ese? Juan. Dice que él entró, ve los lienzos y él ve y cree. El Señor resucitó. Nosotros no necesitamos que el Señor nos dé todos los detalles, porque entonces qué fácil es creer, ¿verdad? Qué fácil es que yo le diga, mire, usted va a hacer esto, va a subir aquí, va a bajar allá. Pues claro, usted, y ve qué pasa y se deja. Pero nosotros tenemos que creer sin ver, porque nuestro caminar es por fe, no por vista. Él entra, el discípulo Juan, y él cree. Dice que vio, bueno, no ve a Cristo resucitado. Lo que vio fue los lienzos, el sudario, el cuerpo de Cristo no estaba en la tumba. Y no es que el cuerpo de Cristo se había desaparecido, el cuerpo no estaba. El cuerpo de Cristo no estaba allí. Juan ve la tumba vacía y creyó. Ahora la gran pregunta es, ¿qué creyó? ¿Qué creyó Juan? Él no entendió todo. Él admite en el versículo 9 que no entendió que la escritura tenía que cumplirse, pero sí en ese momento Juan es el primero que cree en la resurrección de Cristo, en las palabras que él le había dicho. Ve la tumba vacía, cree, y por eso llamé a este punto afirmación, porque Juan afirma que creyó que Cristo había resucitado, en contraste a lo que había sucedido con Tomás, que no podía creer hasta que no viera. Por algo dice que Juan es el bienaventurado. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. Nosotros seríamos felices que aunque no veamos, creamos a todo lo que Dios nos dice en su palabra. También esta es una clave de toda esta sección, de creer, que sin ver nosotros podemos creer. Es la única manera que nosotros podamos entender la verdad de Cristo. Es de la única manera que nosotros vamos a entender, por fe, con los ojos de fe. Y si hemos estado prestando atención en Juan, sabemos que este es un relato, aún en Juan 9 se habla de un relato de un ciego. ¿Y sabían ustedes que nosotros somos como ese ciego? Y todo esto que estoy diciendo, quiero invitarlo a que usted lo anote y vaya a su casa y busque específicamente dónde habla de este ciego. En Juan 9 dice, todos los que ven con sus ojos físicos, solamente lo ven con los físicos, dijo, pero el ciego
sí vio al Señor. Increíble que los que no ven, el ciego pudo ver al Señor y todos los que tenían sus ojos físicos, nadie pudo ver a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos ciegos y no podemos ver a Dios y no podemos entender su palabra? Es como si tuviéramos un velo en nuestros ojos y solamente queremos creer por lo que nosotros veamos. María Magdalena va a la tumba en estos primeros versículos y luego vemos que ella ve al Señor resucitado al final. Pero la parte más importante de esta sección es la fe en la resurrección de Cristo antes de verle resucitado. Juan nos explicó en el 20:31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué importante es creer, ¿verdad? Las palabras del Señor. Para aumentar nuestra fe en Jesucristo, nosotros también debemos poner los ojos en Él. ¿Ha Cristo resucitado en tu vida? Porque aquí está resucitado. Pero ¿Cristo resucitó en tu vida? ¿Cristo resucitó en tu corazón? ¿Tú crees a las palabras de Cristo? Si no la creen, vayan a su casa y oren. Porque sabe que nosotros, esa es la fe que Dios quiere, que aún sin ver, nosotros digamos, si aquí lo dice, va a suceder. La gente es increíble que todavía escuchamos que nos dicen: usted declare lo que eso va a pasar. ¿Es así? No, va a pasar en lo que dice aquí, no lo que usted declare con su boca. Porque si es lo que declara con su boca, usted está doblegando el brazo de Dios. Es lo que dice aquí. Y aquí es donde yo voy a decir: Señor, todo está difícil, pero si Dios dijo que lo va a hacer, va a hacerlo y yo voy a creerlo. Dice que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Lo que Juan hace es mostrarnos que por el poder del Espíritu, Juan, cuando vio la tumba vacía, creyó. Y Juan quiere lo mismo para nosotros, lo mismo para cada uno de nosotros, que veamos esa tumba vacía, que veamos la tumba y creamos. Juan nos invita a creer en Él, creer con Juan antes de ver a Cristo resucitado. Nosotros sabemos que un día vamos a verlo, un día vamos a estar con Él, vamos a ver la gloria de su resurrección, pero cuando el Señor regrese, ¿para qué va a regresar? Para juzgar. Cuando Él regrese no lo vamos a ver, lo vamos a ver es en la gloria cuando ya nos hayamos ido. Pero cuando el Señor venga, la segunda venida, no juguemos con esto. Porque a veces decimos: ay, ¿estaremos listos o no estamos listos? Cuando el Señor venga la segunda vez, el Señor dice que viene a juzgar a los malvados, a los que no hicieron su voluntad. A eso va a regresar el Señor. Hay que creer antes. En el versículo 9 también vemos el lugar donde vemos a Jesucristo. Juan nos exhorta a creer, no por ver, sino por creer. Lo que dice la Escritura en el versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan pone una primacía en la Escritura. Dice que ellos no entendían. Juan, aunque creyó por ver la tumba vacía, él debía haber creído antes a las palabras del Señor. Sin embargo, ellos no entendieron pasajes que el Señor, palabras que Él les había dicho, como Isaías 53:10, que hablando del Mesías dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, es decir, después de morir va a resucitar. No entendieron el Salmo 16 que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el Mesías iba a morir, su alma va al Hades, pero su cuerpo no va a experimentar corrupción porque Él será resucitado. Juan y Pedro no entendieron esto. Y eso también enfatiza la elección de Cristo en el aposento alto, de la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Porque saben que nosotros necesitamos el Espíritu Santo.
Nosotros hemos estado toda esta semana en la Escritura, entendiendo quién es el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y no podemos decir, ay, sí, es que el Espíritu Santo está en mí, si tu vida no da evidencia que el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo, constantemente, nosotros podemos decir si el Espíritu Santo vive o no vive dentro de nosotros. Cristo prometió a sus discípulos en Juan 16 que el Espíritu los guiaría a toda la verdad. Y es precisamente lo que vemos aquí en Pedro. Sin embargo, Juan estaba en confusión. Luego podemos ver también en Hechos 2, el Espíritu Santo desciende y ahora Pedro entiende todo. Y se para delante de todos los judíos y expone el Salmo 16:10 y dice, David siendo profeta entendió que el Mesías va a resucitar de los muertos y les exhorta a arrepentirse. Pero Pedro evidentemente no está todavía en ese momento. Él todavía no se había podido arrepentir. En Juan 20 todavía no entienden. Dice que el Señor le dijo a los discípulos que Él volvería a los suyos. Regresan al lugar donde estaban siendo hospedados, o sea, a Galilea, pero seguramente ellos tenían familiares en ese lugar. ¿Sabían que cuando ellos vuelven al lugar, qué pensaría Cristo cuando los vio? No creen, están hechos un 8. Yo pienso que si usted entiende, usted explica algo y otro no lo entiende, usted también diría, les he explicado por toda parte. Les he dado evidencias de todo, pero todavía no creen. ¿Y cuántas veces el Señor lo mismo con nosotros? Nos ha enseñado una y otra vez la Escritura. Nos ha hablado de una y otra manera los mismos pasajes una y otra vez y todavía no comprendemos. Todavía estamos ahí batallando con las palabras de Dios. Sin embargo, el Señor en su misericordia los deja que se vayan, los deja que regresen a casa. ¿Por qué creen ustedes que el Señor los dejó esperar? ¿Por qué el Señor no les aparece en ese momento? No sé. Y aún el libro no lo dice. No dice por qué el Señor los dejó esperar. Porque todavía esto es un misterio para nosotros. Y no sabemos por qué nos hace esperar. Muchas veces que nosotros traemos un clamor delante de Él. ¿Por qué creen que el Señor nos hace esperar? Amén. Y fe. El Señor no obra como nosotros queremos. Sin embargo, nosotros sabemos por fe que el Señor va a orar a nuestro favor. El Señor siempre está orando a nuestro favor. No es que ellos pudieran decir, bueno, es que cuando Él quiera va a aparecer. Y lo interesante es que luego el Señor no se le aparece ni a Tomás, ni se le aparece a Juan, ni se le aparece a Pedro. ¿A quién se le aparece el Señor? Vamos a ver en el 10. Dice, volvieron los discípulos a los suyos. Se van los discípulos nuevamente al aposento donde se estaban quedando. El Señor los deja esperar, creen o no creen, se van. Dice el 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Dice que María no solamente miró, sino que enfocaba sus ojos. Ella se quedó mirando. ¿Y a quién vio María? Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Increíble que el Señor se le aparece no a sus discípulos, sino se le aparece a María Magdalena. Y vamos a entender por qué se le aparece a María Magdalena. El amor de Dios es tan intenso y el amor de María estaba en ese momento, ella estaba devastada. Por María, el encuentro que había tenido con el Señor era un encuentro verdadero, porque María fue libertada, María estaba endemoniada. Entonces el amor de María era tan profundo, pero María está derramando su corazón. Y algo que me gustó cuando empecé a buscar, dice que María estaba no solamente llorando, el Señor. Dicen, de acuerdo a lo que era para ellos, dicen que María estaba dando gritos.
Dice que esto es parte de un funeral para ellos. Ellos no lloran, ellos gimen, claman. Esa mujer estaba derramando su corazón. El Señor no está, murió. Su cuerpo se lo robaron. Dice que ella estaba dando aullidos. Aullidos. Porque el Señor no estaba. Dice, es un grito que se escucha en todos los funerales de la gente del Medio Oriente. Ella gritaba con voz en cuello. Miró intensamente dentro del sepulcro. Seguramente estaba muy oscuro, era una cueva. Dice que María tuvo que fijar sus ojos porque ella no veía nada. Enfoca sus ojos para ver bien y para su sorpresa hay dos ángeles. Dice que ellos estaban con vestiduras blancas. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo del Señor se había puesto. María está aterrada, está pasmada. No sabemos exactamente qué pasó, pero María no se da cuenta de esos dos hombres, que esos dos hombres que estaban ahí eran ángeles. A veces tenemos la idea que sus vestidos brillaban, porque dice que sus vestidos eran blancos. Todo estaba muy oscuro, pero ella se queda mirando. Entonces los dos ángeles le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Imagínese usted dando gritos y que alguien venga y le diga, ¿y usted por qué llora? No, por nada, porque el cuerpo del Señor no está. Y eso es lo que le dicen. ¿Creen ustedes que los ángeles no sabían por qué lloraba? Claro que ellos sabían por qué lloraba. Y eso es lo que le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y yo me pongo en la piel de María. Y saben que para mí sería difícil lidiar con esa pregunta. Recordemos que para ellos, para los judíos, el cadáver de un ser querido debía ser honrado. Estos hombres valientes, María llega a la tumba de su Señor, la tumba está vacía, ellos llevaron el cuerpo y María diría, ¿y todavía estos me van a preguntar por qué lloro? Sin embargo, hermanos, es la paciencia, la gracia y la misericordia de Dios que muestra a nosotros desde Génesis 3, cuando nosotros estamos en pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor a Adán y Eva, creen ustedes que Él sabía que ellos habían hecho lo equivocado, habían comido del árbol? Entonces, ¿para qué les pregunta? Sin embargo, es la misericordia de Dios que los hace reflexionar y le dice, ¿comieron ustedes del árbol, del bien y del mal? Y sin embargo, vemos más adelante, los ángeles preguntan y luego el Señor está ahí y le dice a María. Ella no sabía si la tercera persona que ve es el jardinero, lo que es para nosotros, pero la escritura dice el hortelano. Y le pregunta, María, ¿por qué lloras? Vuelve y le pregunta, María, ¿por qué lloras? Sin embargo, ¿sabían ustedes que aún María no debería estar llorando? ¿Qué creen ustedes que debería estar haciendo María? Adorando, dando gracias, porque María también había escuchado que el Señor iba a resucitar. María también actuó en incredulidad. Ella no debería estar llorando si creía en la resurrección. Ella debería estar regocijándose en ese momento, cuando vio la tumba vacía. Debía haber corrido a la casa a donde Pedro y Juan estaban, no a decirles se robaron el cuerpo del Señor, sino María ha debido correr a decirles el Señor resucitó. No solamente fue los discípulos, María tampoco creyó lo que el Señor le había dicho. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Cristo aparece a María en este momento en su incredulidad. Él le aparece a María en su incredulidad. Ella sigue en incredulidad. Entonces ella le dice a los ángeles, estoy llorando porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde le han puesto. Pero ¿qué dice el versículo 14? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo,
mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Estaba o no en incredulidad todavía? Pero pensemos en lo que ha pasado en los últimos 3 días. María no tenía a Jesús, María estaba en pánico, estaba triste, estaba débil, había ayunado mucho, había dormido poco. Y María, cuando el Señor le habla, entonces María, ¿por qué no creyó? ¿Saben por qué no creyó? Porque ella, la última imagen que tiene del Señor era sus vestiduras llenas de sangre, lo habían golpeado. Cuando ellos enterraron el cuerpo del Señor, ¿cuál fue la última imagen que María vio? Esa. Entonces, cuando ve a ese hombre que está ahí con sus vestiduras blancas, obviamente no creía que el Señor había resucitado. Sin embargo, Dios necesitaba darle ojos de fe y María todavía no cree. María no ve a Cristo porque Cristo todavía no se había revelado a ella. Entonces Cristo, otra vez con la misma pregunta que los ángeles le hacen, le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, ¿dónde has puesto el cuerpo? María no le mira con mucha atención. Ella voltea sus ojos, vuelve a ver la tumba y le da la espalda a Cristo resucitado. El versículo 16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Otra lección muy importante es lo que dice Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. María no lo reconoció por lo que vio. María lo reconoció por la voz. Y nosotros también debemos escuchar cuando el Señor nos habla, porque dice que las ovejas escuchan la voz del Señor y nosotros debemos escuchar la voz de Dios. En ese momento María se postra delante de Cristo, toma sus pies, dice que agarra los pies y ¿qué le dice el Señor? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María se agarra de Dios, no solamente fue que lo tomó, dice que ella se agarra de Cristo y Cristo le dice, me tienes que dejar ir, porque todavía no he llegado al Padre. Los discípulos no podían entender la presencia física de Cristo, que debían dejarle ir y esperar la venida del Espíritu Santo, al otro consolador que él les había dicho. Entonces Cristo los encomienda con un mensaje en el versículo 17. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre Dios, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es realmente fascinante. Después de que ellos habían fallado en su fe, todavía Cristo los llama mis hermanos. El Señor los había adoptado con todas las bendiciones y todos los derechos que tenía en Jesucristo. Y es una verdad tremenda para nosotros, que si nosotros creemos en Cristo, seremos adoptados como hijos y hermanos de Jesucristo. Y esa es una confianza que el Señor nos da. Y veamos el versículo 18. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, solamente quiero tomar un minuto para hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el Señor decide aparecérsele a María Magdalena y no a sus discípulos? En la lógica humana esto no tiene sentido. No tiene sentido que se le hubiera aparecido a María Magdalena. Porque recordemos que en ese tiempo, ¿quiénes eran las mujeres? Nada. Pero ¿por qué se le aparece a María Magdalena? No tiene sentido porque María Magdalena era una mujer pecadora, era una mujer que antes había sido endemoniada, era una mujer que no tenía credibilidad. En una corte judía, ¿ustedes creen que hubieran escuchado el testimonio de María? Nadie le hubiera creído a María. Sin embargo, ¿por qué el Señor decidió que María fuera el primer testigo de esta resurrección? Y podríamos pensar muchas.
Y mucha gente todavía tacha la Biblia de machista. ¿Por qué el Señor escogió a María? El Señor decide aparecerle primero a esta mujer endemoniada. ¿Saben por qué? Primero recordemos que en todo lo que no tiene lógica, las cosas de Dios, pensemos un poco en la genealogía de Cristo. Hay 4 mujeres en la genealogía de Cristo. Tamar era una fornicaria. Rahab era una mujer pagana. Ruth era una mujer idólatra y Betsabé era una mujer adúltera. Y esa es la genealogía de Jesús. Y ahora Cristo aparece a María, una mujer que no tenía credibilidad. Pero saben que esto es una esperanza para nosotros. Y no es solamente porque sea mujer, es porque Cristo en el mensaje, en toda la palabra, Cristo no le aparece a los poderosos. Cristo no aparece a los religiosos. Y esto nos habla de la gracia de Dios. Que Dios no mira lo que los hombres miramos. Dios no mira, si usted hubiera visto una mujer endemoniada y loca, ¿qué hubiera hecho usted? No le hubiera prestado atención. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios vino no por los sabios, sino por los pobres de espíritu. Cristo vino a salvar a los que reconocen que son mendigos espirituales. Cristo mira al humilde, al pobre de espíritu. A Dios no le importa lo que a nosotros los hombres nos importa. Dios mira lo profundo de nuestro corazón. Dios mira quién tiene necesidad de Él. Dios mira quién tiene un corazón dispuesto para Dios. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando Dios llama a alguien, Dios no lo llama porque usted pueda enseñar la palabra. Dios no lo llama porque usted sea inteligente. Dios lo llama porque Dios sabe que se puede glorificar en usted. Aún en que no tenga conocimiento, aún que no sea entendido. Hemos visto, como explicó el pastor, Dios capacita a los que llama. Y Dios quiere que la gente entienda que usted no tiene que ser un poderoso para ser salvo. Usted lo único que necesita es un corazón dispuesto para Dios. Nosotros necesitamos creer a Dios con todo nuestro corazón. Si tú crees en Él, si tú abandonas tu pecado y confías en Cristo, Él te llamará hermano y nos salvará y hará un lugar, una morada con nosotros. Cristo salva a los que reconocen que son mendigos espirituales, que no tienen nada que ofrecer y se humillan y creen en Él. Y eso es lo que a nosotros nos debe realmente importar. Que nosotros tenemos que nuestra condición, realmente nosotros podemos decir, sí, somos mendigos espirituales. Nosotros somos mendigos espirituales. Porque aún nosotros debiendo estar de otra manera, viviendo de otra forma, aún como vivimos. Somos pobres de espíritu. Y nosotros, Juan nos deja con esa como de que nosotros nos pongamos en la piel de los discípulos. De que ellos habían visto al Señor, habían caminado con el Señor, le habían creído a Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento de dificultad, no pudieron tener claro lo que Dios les había dicho. Nosotros tenemos las palabras de Cristo. Nosotros sabemos que Él resucitó. Tenemos las palabras donde nos dice que Él un día volverá por nosotros. ¿Le crees tú? ¿Crees tú que Él va a volver? ¿Crees tú que Cristo vive? ¿Dónde nosotros estamos creyendo? ¿Creemos a las noticias? ¿Creemos a todo lo que los demás vienen y nos dicen? ¿O nosotros creemos realmente lo que dice la Escritura? Quiero que vayamos a 1 de Pedro 1 para terminar. Vamos a leer desde el 3.
Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. No importa que nosotros veamos lo que veamos, enfermedad, dificultad, no importa lo que veamos, nosotros tenemos que creer lo que dice la Escritura. Es ahí la importancia. ¿Estamos nosotros sumidos en la Escritura? No. Por eso nosotros creemos lo que primero nos dice. Por eso nosotros nos vamos tras el pánico, el miedo, el temor, la duda, las malas noticias, porque no creemos lo que dice el Señor. Nosotros no creemos lo que dice la Escritura y por eso es que es importante que nosotros conozcamos la Escritura, para que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos fundamentar nuestra fe, en la palabra de Dios. La palabra de Dios, en la palabra de Dios no hay margen de error, ni hay mentira, ni hay equivocación, ni lo que usted lee, si usted lo cree, esas palabras tienen poder. Y el Espíritu Santo es el que alumbra esa verdad en nuestro corazón. Solamente es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos avanzar. No podemos solamente vivir por vivir. Dice la palabra que nosotros solamente veremos a Dios si tenemos fe. Porque nosotros lo vemos es con los ojos de nuestro corazón. O usted ve a Dios físicamente, es si nosotros creemos en nuestro corazón. Por algo dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que voy a invitarlos que nos pongamos de pie. Vamos a terminar con esta alabanza.